Atención Venezuela y el mundo, las sombras que cubrían los pasillos del Palacio de Miraflores han sido finalmente disipadas por una filtración masiva de documentos clasificados en Washington que el Departamento de Estado ya no puede ocultar. Los expedientes, marcados como de alto secreto, revelan la anatomía de una traición orquestada desde el corazón mismo del poder en Caracas. Mientras Nicolás Maduro Moros enfrenta sus noches más oscuras en una celda de 3 por 3 metros en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, la verdad sobre su caída comienza a emerger con una crudeza que estremece los cimientos del chavismo. Los documentos confirman que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez no fueron simples espectadores de la Operación Resolución Absoluta, sino piezas clave en un tablero diseñado por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. Los registros detallan reuniones secretas llevadas a cabo en Doha, Qatar, desde principios del año 2025. En estas sesiones, los hermanos Rodríguez habrían negociado la entrega del anillo de seguridad de Maduro a cambio de un estatus especial de protección y la administración tutelada del petróleo venezolano. Washington ha dejado de ocultar que la captura del dictador no fue solo un éxito militar de la Fuerza Delta, sino el resultado de un timo político sin precedentes, donde la lealtad se vendió al mejor postor. Los documentos hunden la reputación de los Rodríguez ante las bases chavistas, demostrando que mientras gritaban consignas antiimperialistas en las cámaras de televisión, por debajo de la mesa intercambiaban mensajes de WhatsApp con emisarios estadounidenses para coordinar los puntos ciegos del Fuerte Tiuna el pasado 3 de enero. La gravedad de esta información radica en que revela el control absoluto que ahora ejerce Estados Unidos sobre la figura de Delcy Rodríguez, a quien en los círculos de inteligencia de Washington ya apodan como la virreina de Venezuela. Según los informes filtrados, la actual presidenta encargada debe cumplir con una hoja de ruta estricta que incluye el desmantelamiento de las redes de inteligencia cubana en suelo venezolano y la entrega progresiva de los activos de petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. El escándalo es mayúsculo porque los documentos mencionan transacciones financieras y el congelamiento de cuentas en Suiza que solo serían liberadas si los hermanos Rodríguez logran neutralizar a las facciones más radicales del régimen, específicamente a Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López. Esta filtración pone en evidencia que el imperio petrolero estadounidense no regresó a Venezuela por una simple cuestión de democracia, sino por una necesidad estratégica de controlar las reservas probadas de 303,000 millones de barriles de crudo pesado. Washington ya no puede negar que el destino de Venezuela ha sido pactado en oficinas cerradas, dejando a la oposición democrática liderada por María Corina Machado en una posición de espera estratégica, mientras el chavismo se devora a sí mismo desde adentro. La tensión en Caracas es eléctrica. Los colectivos armados y los militares de alto rango ahora saben, por estos documentos, que sus jefes inmediatos han estado colaborando activamente con la Agencia Central de Inteligencia para salvar sus propios pellejos, dejando el campo minado para cualquiera que intente resistir. Es el fin de una era de secretos y el comienzo de un juicio histórico que no solo se lleva a cabo en los tribunales neoyorquinos, sino en el Tribunal de la Opinión Pública Mundial, que hoy ve cómo los herederos de la revolución se arrodillan ante el poder del dólar. Los documentos desclasificados por el Congreso de los Estados Unidos arrojan luz sobre uno de los elementos más cinematográficos y letales de la captura: el uso de tecnología de geolocalización de última generación camuflada en un objeto de lujo. Según los informes de inteligencia, Jorge Rodríguez, el principal estratega político del régimen, habría sido el conducto involuntario o cómplice de un rastreador de alta precisión instalado
en un reloj de pulsera que terminó en la muñeca de Nicolás Maduro semanas antes de su detención. Este dispositivo, que no emitía señales detectables por los barridos electrónicos convencionales de la inteligencia cubana, permitió a la Agencia Central de Inteligencia monitorear cada movimiento del dictador en tiempo real, incluso dentro de los búnkeres más profundos de Caracas. La filtración sugiere que los Rodríguez permitieron la entrada de este regalo bajo la fachada de un presente diplomático de un país aliado, sabiendo perfectamente que el caballo de Troya electrónico ya estaba activado. La traición de Jorge Rodríguez no se limitó a la vigilancia técnica. Los archivos revelan que el actual presidente de la Asamblea Nacional mantuvo una línea de comunicación abierta con el Departamento de Estado durante meses, utilizando servidores seguros en países neutrales. En estas comunicaciones, Rodríguez entregó los horarios exactos de los relevos de la Guardia de Honor Presidencial y los códigos de acceso de las comunicaciones internas que utilizaba el anillo de seguridad de Maduro. Lo que Washington ya no oculta es que la supuesta lealtad de hierro de los hermanos Rodríguez era en realidad un sofisticado mecanismo de supervivencia ante la inminente caída del régimen y la presión de las recompensas multimillonarias ofrecidas por la justicia estadounidense. Los Rodríguez optaron por negociar su inmunidad entregando la cabeza de su líder. Este nivel de cinismo político ha dejado paralizados a los cuadros medios del Partido Socialista Unido de Venezuela, quienes ahora ven a Jorge y Delcy no como líderes, sino como agentes de doble cara que vendieron la soberanía nacional para salvar sus cuentas bancarias en el extranjero. El análisis de los documentos también destaca la participación de empresas de fachada vinculadas a los Rodríguez en operaciones de lavado de dinero que fueron detectadas por el Tesoro de los Estados Unidos. En lugar de sancionarlos de inmediato, Washington utilizó esta información como palanca de extorsión política. Se les dio a elegir entre la extradición inmediata a una prisión federal o colaborar activamente en la neutralización de Maduro. Los hermanos eligieron lo segundo. Los documentos detallan cómo orquestaron falsas crisis internas para distraer a los servicios de inteligencia y permitir que las fuerzas especiales operaran con total impunidad en suelo venezolano el día de la captura. La narrativa de la resistencia revolucionaria se desmorona frente a la evidencia de que el círculo más íntimo de Maduro estaba más preocupado por proteger sus villas en Europa y sus fondos en el Caribe que por defender el ideal bolivariano. Este escándalo ha provocado una fractura sísmica dentro de las Fuerzas Armadas. Los generales que aún permanecen en el país se preguntan quién más está en la nómina de Washington. Los informes filtrados mencionan una lista de más de 50 oficiales de alto rango que han solicitado asilo o protección a través de los canales establecidos por los Rodríguez. La desconfianza es absoluta. Mientras tanto, en Washington, Marco Rubio ha utilizado estos documentos para consolidar la idea de que el régimen de Maduro no cayó por una intervención extranjera clásica, sino por la putrefacción moral de sus propios cimientos. La figura de Delcy Rodríguez, ahora al frente de un gobierno de transición bajo la sombra de la Casa Blanca, queda marcada para siempre por estos papeles que demuestran que su ascenso al poder no fue un acto de continuidad revolucionaria, sino el pago por una traición ejecutada con precisión quirúrgica. El mundo observa cómo la verdad, oculta durante tanto tiempo, sale a la luz para hundir definitivamente a quienes juraron lealtad eterna a un hombre al que terminaron entregando en una bandeja de plata. La profundidad de la traición documentada por Washington alcanza niveles que rozan lo inverosímil en los anales de la política latinoamericana. Según los folios recientemente liberados, la entrega de Nicolás Maduro fue solo la primera fase de un acuerdo económico de proporciones titánicas. Los documentos detallan una serie de transferencias bancarias realizadas a través de bancos en los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, vinculadas directamente a fundaciones controladas por los hermanos Rodríguez
Estos fondos, que suman más de 500 millones de dólares, habrían sido descongelados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte del pago por la neutralización del aparato de inteligencia cubano en Venezuela. Washington ya no oculta que el desmantelamiento de la influencia de La Habana fue una condición innegociable para permitir que Delcy Rodríguez asumiera el control del Ejecutivo tras la extracción de Maduro. Los informes técnicos muestran que la propia Delcy proporcionó las listas detalladas de los agentes del G2 cubano que operaban dentro de la estructura de petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, permitiendo que fueran arrestados o expulsados del país en una purga silenciosa pero implacable. El escándalo se agrava al revelarse el papel de los Rodríguez en la administración de las minas de oro en el arco minero del Orinoco. Los documentos filtrados exponen que, mientras el país se hundía en una crisis humanitaria sin precedentes, la oficina de la vicepresidencia coordinaba envíos de lingotes de oro hacia refinerías en países del Medio Oriente, utilizando aviones privados que evadían los radares internacionales. Washington ha decidido sacar a la luz estas pruebas ahora para demostrar que el régimen de Maduro no era una estructura ideológica monolítica, sino una corporación criminal gestionada por una élite que ya tenía preparado su plan de escape. La narrativa oficial de la soberanía nacional queda pulverizada ante la evidencia de que Jorge Rodríguez firmó acuerdos preliminares con empresas petroleras estadounidenses para otorgarles concesiones de explotación por 30 años a cambio de que su nombre fuera borrado de la lista de los más buscados de la Interpol. Este nuevo orden geopolítico en Caracas, bajo la tutela de Washington, ha dejado a las facciones militares radicales en un estado de vulnerabilidad absoluta. Los documentos mencionan que la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero fue posible porque la señal de interferencia de los radares venezolanos fue desactivada desde dentro por oficiales leales a los Rodríguez. El análisis de inteligencia sugiere que hubo una simulación de combate para ocultar que los anillos de seguridad habían recibido la orden de no disparar contra los comandos estadounidenses. Esta revelación es un golpe mortal para la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya que confirma que sus comandantes en jefe fueron peones en una negociación donde la moneda de cambio era el destino de todo un país. El escándalo de los Rodríguez es, en esencia, la crónica de una entrega planificada donde el beneficio personal de unos pocos prevaleció sobre cualquier lealtad política o militar. En los pasillos del poder en Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha dejado claro que estos documentos son solo la punta del iceberg. Existe una segunda tanda de archivos, aún clasificados, que contienen las grabaciones de las llamadas telefónicas donde Jorge Rodríguez se burla de la paranoia de Maduro, mientras coordina con la CIA los detalles logísticos del traslado del dictador hacia la base aérea de San Isidro en República Dominicana. La frialdad con la que se ejecutó esta operación demuestra que el chavismo, tal como se conocía, ha dejado de existir para convertirse en un protectorado administrativo gestionado por los mismos que un día juraron morir por la revolución. La opinión pública internacional ahora entiende que la estabilidad de Venezuela no se está construyendo sobre la base de un consenso democrático, sino sobre los escombros de una estructura de poder que se vendió al mejor postor bajo la mirada atenta de las agencias de inteligencia norteamericanas. La filtración de Washington no se detiene en las transacciones financieras, desciende a una oscuridad mucho más profunda al revelar lo que se conoce internamente como la lista de la depuración. Estos documentos, que el Departamento de Estado intentó mantener bajo llave para no alertar a los objetivos, contienen los nombres de 50 altos mandos militares y políticos que Delcy Rodríguez se comprometió
a entregar a la justicia estadounidense. En la cima de esa lista, marcada con una diana roja, se encuentra el nombre de Diosdado Cabello. Los papeles hunden definitivamente la narrativa de unidad revolucionaria al mostrar grabaciones de Jorge Rodríguez describiendo a Cabello como un lastre radical y un obstáculo para la paz económica del país. Es un giro de guión brutal. El hombre que manejó los hilos de la inteligencia interna durante décadas fue vendido por sus propios aliados como una pieza prescindible en el nuevo tablero de la administración de Donald Trump. Los expedientes detallan cómo los hermanos Rodríguez proporcionaron pruebas documentales, coordenadas de búnkeres privados y registros de vuelos que vinculan directamente a las facciones más extremistas del chavismo con operaciones de narcotráfico internacional. Esta información fue la moneda de cambio para que Washington permitiera que la estructura administrativa de los Rodríguez permaneciera intacta mientras Maduro era procesado en Nueva York. El escándalo es que la transición no es un proceso de democratización espontánea, sino una operación de limpieza selectiva. Los documentos sugieren que Marco Rubio, el arquitecto de esta estrategia, ha dado luz verde para que la inteligencia venezolana, ahora bajo el control de Delcy, actúe como un brazo ejecutor de los intereses estadounidenses para capturar a quienes intenten sabotear el flujo de petróleo. La traición es tan profunda que incluso se mencionan los códigos de seguridad de las cajas fuertes personales de Cabello entregados por Jorge Rodríguez en una de sus reuniones en el extranjero. En el ámbito económico, los documentos son igualmente demoledores. Revelan la existencia de un memorando de entendimiento secreto firmado bajo la mesa, donde se estipula que las mayores reservas de crudo pesado del mundo serán gestionadas por un consorcio internacional liderado por empresas estadounidenses como Chevron y Halliburton. Washington ya no puede ocultar que el objetivo final siempre fue el control de petróleos de Venezuela Sociedad Anónima. Los Rodríguez, según los papeles, aceptaron una cláusula de privatización encubierta que permite a estas corporaciones operar con autonomía total sin pasar por los controles de la Asamblea Nacional a cambio de la estabilidad política del nuevo régimen de transición. Esto significa que mientras el pueblo venezolano esperaba un cambio hacia la libertad, lo que se estaba cocinando era un cambio de dueños en la administración de la riqueza nacional, con los Rodríguez actuando como los nuevos capataces de la Casa Blanca. El impacto emocional de estas revelaciones en las bases populares es incalculable. Los documentos muestran transcripciones donde los hermanos Rodríguez se refieren a los seguidores más fieles del chavismo como una masa manipulable que aceptará cualquier cambio siempre que se mantenga el flujo de alimentos básicos. Este desprecio por sus propios seguidores es lo que Washington temía que se supiera, ya que podría provocar un estallido social difícil de controlar. Sin embargo, con Maduro tras las rejas y Cabello acorralado, la filtración sirve ahora como una advertencia para cualquier oficial que piense en la rebelión. Washington tiene los nombres, las cuentas y las ubicaciones de todos. La era de los secretos ha terminado y lo que queda es una Venezuela administrada por una élite que prefirió la supervivencia personal a la lealtad ideológica, dejando una estela de traición que los documentos del Departamento de Estado ya no pueden ni quieren ocultar más. La transición encabezada por Delcy Rodríguez no es más que un espejismo de autonomía, un teatro político diseñado en las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional en Washington. Los documentos filtrados revelan que el plan denominado estabilización, recuperación y transición tiene una duración prevista de 24 meses, durante los cuales la soberanía de Venezuela estará bajo una supervisión técnica directa de organismos internacionales y asesores estadounidenses. Lo que los expedientes hunden definitivamente es la idea de que este cambio fue un movimiento interno de salvación nacional. Por el contrario, las actas de las reuniones en Doha
muestran que los hermanos Rodríguez aceptaron la implementación de una junta de supervisión financiera que tendrá la última palabra sobre el presupuesto nacional y la asignación de contratos petroleros. Washington ya no oculta que el control de la caja chica del país ha pasado de las manos del chavismo a una estructura de fideicomiso gestionada desde el exterior. El impacto en la geopolítica regional es devastador para los antiguos aliados del régimen. Los documentos detallan cómo la inteligencia estadounidense, gracias a la información proporcionada por Jorge Rodríguez, logró interceptar las rutas de financiamiento que conectaban a Caracas con grupos irregulares en la región y con gobiernos autoritarios en otros continentes. La filtración expone una serie de correos electrónicos donde se discute la entrega de las claves de acceso a los sistemas de defensa aérea de fabricación rusa, lo que ha dejado a las Fuerzas Armadas venezolanas prácticamente ciegas y sordas ante cualquier incursión externa. Washington ha decidido publicar esto ahora para enviar un mensaje claro a Moscú y Pekín. El juego en el Caribe ha cambiado y sus inversiones en el régimen de Maduro están siendo liquidadas centavo a centavo por los mismos que solían llamarlos hermanos estratégicos. En el corazón de este escándalo se encuentra la figura de Vladimir Padrino López. Los documentos sugieren que el ministro de la Defensa fue mantenido en la oscuridad por los Rodríguez hasta que el operativo de captura de Maduro ya estaba en marcha. La filtración muestra transcripciones de comunicaciones donde Delcy Rodríguez asegura a sus interlocutores en Washington que el alto mando militar no intervendría si se les garantizaba que no serían extraditados junto a Maduro. Este nivel de manipulación interna explica por qué la respuesta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue nula durante la extracción del dictador. El sentimiento de traición entre la oficialidad joven es una bomba de tiempo que Washington intenta desactivar mediante la promesa de una amnistía condicionada, un detalle que los documentos revelan como la piedra angular para mantener una paz artificial en las calles de Caracas. Mientras tanto, en las embajadas de todo el mundo, los diplomáticos venezolanos leales a la vieja guardia se encuentran en un limbo jurídico. Los documentos desclasificados incluyen una orden ejecutiva firmada en la sombra que invalida los pasaportes de cientos de funcionarios vinculados a las facciones radicales, dejándolos varados y sin acceso a sus activos. Washington ya no oculta que está utilizando esta información para forzar una capitulación total. El escándalo de los Rodríguez es, por tanto, el acta de defunción de un modelo de poder que se creía eterno. La narrativa de la resistencia ha sido reemplazada por la realidad de una rendición negociada en la que los arquitectos del sistema entregaron el plano de la bóveda para salvarse de la justicia. La historia recordará este episodio no como una revolución, sino como el mayor proceso de liquidación política y económica de un Estado en el siglo XXI, ejecutado con la frialdad de quienes saben que en la alta política la lealtad es solo una mercancía con fecha de vencimiento. La estocada final de esta filtración masiva reside en la frialdad con la que se planificó el futuro de millones de venezolanos sin su consentimiento en los despachos de Washington. Los documentos finales del expediente revelan que la Operación Resolución Absoluta no solo buscaba la cabeza de Nicolás Maduro, sino la reconfiguración total del mapa energético del hemisferio occidental. Washington ya no oculta que el escándalo de los hermanos Rodríguez es el mecanismo perfecto para mantener una espada de Damocles sobre la nueva administración de transición. Delcy Rodríguez, ahora investida de un poder que depende enteramente del reconocimiento del Departamento de Estado, camina sobre una cuerda floja, donde cualquier intento de desvío de la hoja de ruta norteamericana resultaría en la publicación de los videos y audios restantes que la vinculan con crímenes de lesa humanidad. La justicia estadounidense ha transformado la culpabilidad de los líderes chavistas en su herramienta de control político más eficaz. El análisis de los documentos desclasificados
muestra que el acuerdo de inmunidad para los Rodríguez es precario e irreversible. Se estipula que cada 6 meses se realizará una evaluación del progreso en la apertura de los mercados petroleros y en la liberación de los presos políticos que aún quedan en las cárceles venezolanas. Sin embargo, la mayor revelación de esta última parte del informe es el destino de los activos recuperados, miles de millones de dólares que fueron saqueados del erario público venezolano no regresarán de inmediato a las arcas del Estado para programas sociales. En su lugar, los documentos detallan la creación de un fondo de compensación para empresas estadounidenses que fueron nacionalizadas durante la era de Hugo Chávez Frías. Es un giro irónico y cruel. La riqueza del país está siendo utilizada para pagar la factura de una revolución que terminó una subasta privada dirigida por sus propios herederos. Mientras tanto, en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, Nicolás Maduro Moros consume sus días en un aislamiento casi total, sin saber que los documentos que hoy circulan por el mundo confirman que su caída fue un negocio pactado por sus colaboradores más íntimos. La filtración asegura que Jorge Rodríguez recibió garantías por escrito de que nunca sería procesado por los mismos tribunales que hoy juzgan a su antiguo jefe, siempre y cuando mantenga la estabilidad necesaria para que el petróleo fluya sin interrupciones hacia las refinerías de Texas y Luisiana. Este escándalo de los Rodríguez es, en última instancia, el espejo de una tragedia nacional donde la ideología fue la fachada de un saqueo sin precedentes y donde la soberanía se entregó en una habitación de hotel en Qatar por un puñado de privilegios personales. El mundo observa cómo Venezuela entra en una nueva fase de su historia, no marcada por la libertad plena que soñaron los migrantes que cruzaron el Darién, sino por una administración tutelada y una élite política que sobrevive gracias a la traición documentada. Los documentos que Washington ya no pudo ocultar son el testamento de un régimen que se devoró a sí mismo por codicia. La figura de Marco Rubio emerge como el gran titiritero de este nuevo orden, utilizando la información clasificada para moldear una Venezuela que sirva a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el siglo XXI. La verdad ha salido a la luz, pero deja tras de sí un país fracturado, una fuerza armada desmoralizada y la amarga certeza de que aquellos que juraron lealtad eterna a la revolución fueron los mismos que cavaron su tumba bajo la mirada atenta de sus peores enemigos. El escándalo de los Rodríguez no es el fin del conflicto, sino el comienzo de una nueva y oscura era de control geopolítico.